Buenos días, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del curso Ellas empuñan la cámara, las mujeres en el cine español, que en esta ocasión está dedicada a El patio de mi cárcel de Belén Macías, una película de 2008, como otras tres que ya he analizado aquí. Fue, como ya dije, un gran año para el cine español, no solo el dirigido por mujeres, sino también el de autoría masculina. Y bueno, y tiene la particularidad de ser uno de los pocos dramas carcelarios en femenino que se han realizado en España, aparte de ser una estupenda película. Y bueno, sin más, paso ya eso, a compartir el PowerPoint que he titulado como exclusión, reclusión y otredad, porque realmente la otredad, o sea, estas mujeres que están en la cárcel, también podría decirse de los hombres a otro nivel, encarnan la otredad suprema, porque son una población a la que no vemos, que no existe prácticamente y que está completamente relegada a todos los niveles de la sociedad y las mujeres doblemente, ¿no? Como siempre. Y luego, bueno, la reclusión es una obviedad, puesto que están recluidas, son población reclusa, pero están excluidas de la sociedad, por eso que digo de que no se las conoce, no se habla de ellas, no existen, pero también porque en muchos casos, no todos, pero en muchos casos eh, la reclusión, los delitos por los que puedan estar recluidas tienen que ver con una exclusión social previa. Aquí tengo, bueno, la directora Belén Macías delante de una cámara y aquí el cartel de la película que, bueno, presenta en primer plano a Verónica Echegui, que murió recientemente, que encarna el personaje de Isa y viene a ser, bueno, la protagonista. Yo personalmente opino que el protagonismo es coral, colectivo, y quizá me habría gustado más un cartel colectivo, pero este en realidad sí transmite mucho porque de alguna manera Isa representa al prototipo de mujer reclusa de los años 80 y 90, ¿no? En cuanto a ser toxicómana y que es eso lo que la lleva a entrar y salir de la cárcel constantemente. Entonces, bueno, no tengo una gran objeción, aunque como digo, a mí me gusta más la vertiente colectiva de la que ya hablaré luego. Hoy creo que esto va a salir un poco más breve porque no hay demasiada contextualización sociohistórica que hacer. La película empieza en 1985 y el epílogo termina 10 años después, en 1995. Pero aquí creo que no es tanto el contexto sociohistórico global el que interesa, el contexto sociopolítico, sino que, bueno, la fecha tiene una explicación muy obvia, o sea, lo que retrata la película es la creación de esa compañía de teatro en la cárcel de Yeserías, que bueno, aquí está ficcionada, que es otra cárcel y la compañía tiene otro nombre. El Teatro Yeses era el original, aquí se llama Módulo 4, y que se inició precisamente en 1985. Y luego lo que sí cambia con respecto a la actualidad, creo que en la actualidad no habría grandes diferencias en cuanto a la situación de las personas reclusas y de los delitos por los que están. Es que los años 80 fueron los años de la epidemia de heroína en España, o sea, los niveles de toxicomanía por heroína fueron altísimos y eso a su vez tuvo como efecto colateral que muchísimas personas toxicómanas muriesen de SIDA, como es el caso precisamente de la protagonista de Isa. Aquí he puesto simplemente unas estadísticas un poco revueltas, no he encontrado históricos realmente que sirvan para hacer un seguimiento desde 1985 hasta el presente, porque sería interesante comparar. Solo mostrar que la tasa de población reclusa, que se suele medir por 100.000 habitantes, en 1985 era de 24, o sea, realmente bastante baja. En 2010 había aumentado a 166, o sea, se había multiplicado por 6.
y es cuando la media en la Unión Europea era de 137. En el 85 obviamente no hay comparación porque ni siquiera España estaba todavía en lo que luego se llamaría Unión Europea. Entró el 1 de enero de 1986. En 2024 ha bajado un poco esa tasa, pero sigue siendo muy superior a la media de la Unión Europea, pese a que en España los índices de criminalidad son más bajos que en otros países. Entonces, los motivos son muchos y muy variados. Ese incremento enorme hacia 2010 tiene que ver en parte por las modificaciones al Código Penal en 1995, al hecho de que en España hay muchísima población en reclusión preventiva, que afecta sobre todo a las clases trabajadoras, evidentemente. Y luego también, o sea, ese aumento se debe, y esta parte sí es positiva, que hay delitos que en su momento no eran penados. Por ejemplo, según una estadística que leí, y me las cojo todas con pinzas porque son de verdad demasiados números y no siempre coinciden, es que el 20% de la población reclusa masculina actual lo es por delitos de violencia machista y violencia sexual. Un 20%, eso pese a que hay muy pocos, ahí ya, aquí con lo del el femenino no se me escapó, pocos hombres que sean realmente vayan a prisión por este tipo de delitos, porque además están sub denunciados, a veces las penas son minúsculas, pero aún así es un delito que no se penaba en 1985, ni en 1990, ni el año 2000, y como digo, ahora es importante. En cuanto a las mujeres reclusas, el porcentaje oscila, siempre es bastante inferior, un 4,6% en el 85, luego se duplicó en el 95, supongo por ese mismo cambio del Código Penal, y luego ha bajado un poco a aproximadamente un 7%. Y luego he incluido la población reclusa extranjera porque, bueno, esto es significativo, no hay cifras del 85, pero en el 90 eran un 16,5%, cuando la población extranjera en España era del 1%. Evidentemente no se trata de población migrante, pese a que ya poco después se empezaría a hablar de la relación entre migración y delincuencia, puesto que no había, y podemos entender que son personas extranjeras en sentido lato, o sea, personas que no están residiendo regular o irregularmente en España, como el caso, por ejemplo, de las dos que conocemos en el patio de mi cárcel, Luisa, que es colombiana y que ha sido detenida en Barajas por transportar droga desde Colombia, y luego Aurora, una mexicana que dirige un cártel de narcotraficantes. En 2024 la cifra, el porcentaje ese se ha duplicado. Aquí sí podemos entender que puede haber población migrante, porque obviamente la población migrante está sometida a más sospechas de delitos. Cuando los cometen reciben penas más altas. Hay más presos preventivos migrantes por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de clase social, porque no pueden pagar una fianza, etcétera. Pero aún así, teniendo en cuenta que la población extranjera era del 12%, sabemos que esto está inflado por ese motivo, pero también porque hay realmente una población extranjera que viene a delinquir. No es la población migrante viene a trabajar y luego, pues sí, puede haber personas que delincan, pero realmente no es lo habitual. Lo que sí hay son mafias extranjeras y no solo de los países en los que pensamos habitualmente. En una época en Tenerife, todas las playas del sur, las playas turísticas, estaban en manos de mafias británicas. No sé si eso ha cambiado, pero bueno, ahí hay mafias rusas, y hay mafias rumanas, y hay mafias de todo tipo, pero estas personas no son migrantes. Bien, ahí lo dejo porque es un tema muy que requiere mucha profundización que no poseo. El cine carcelario femenino hay realmente muy pocas manifestaciones. Es mucho más común los dramas carcelarios masculinos, que a mí personalmente
No me suelen gustar porque son súper violentos por motivos obvios, o sea, la población reclusa es más violenta que la población que está en la calle y es más lógico que sea, no más lógico, por socialización los hombres son mucho más violentos que las mujeres. Entonces, los dramas carcelarios que hay suelen ser de tipo histórico. Por ejemplo, aquí lo he puesto por orden no cronológico de estreno, sino de cuándo se desarrollan. Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, una biopic de Laura Mañá, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y nos muestra cómo funciona o cómo no funciona una cárcel de mujeres en Coruña. Luego he incluido dos que se desarrollan en el primer franquismo, del que mencioné en la sesión sobre recuperación de la memoria histórica, Las Trece Rosas y La Voz Dormida. Las Trece Rosas basadas en una historia real, La Voz Dormida en la novela, magnífica novela de Dulce Chacón, y nos muestran sobre todo, bueno, el hacinamiento salvaje en la cárcel de Ventas de Madrid, la represión brutal, los pocos mecanismos de resistencia que tenían las mujeres en sus manos. Y que bueno, que realmente más que dramas carcelarios, nos quieren mostrar la represión general que supuso el triunfo del bando franquista en la guerra civil. Luego tenemos Entre Rojas de Azucena Rodríguez, que se desarrolla en el tardo franquismo y empieza en 1974 con una presa política. No he podido volverla a ver porque no está en absolutamente ninguna plataforma, ni siquiera estas que compras las películas sueltas. Eh, pero recuerdo que cuando la vi en combinación con El patio de mi cárcel me pareció bastante más light, teniendo en cuenta que el tardofranquismo había muchísima más represión, ¿no? Pero, como digo, es una impresión que conservo, pero que no puedo apoyar. Y luego El patio de mi cárcel, que también se desarrolla en un pasado. Luego hay también, no la he incluido aquí, una serie de Antena 3 que tuvo varias temporadas a partir de 2016, creo, Vis a Vis, que nunca vi, porque, bueno, supongo que vi algún tráiler y no me pareció nada potable, o sea, que no la puedo comentar. En cuanto a Belén Macías, nació en Tarragona en 1970, o sea, viene a ser parte pues del final eh, de lo que yo he llamado generación Cima. Ella se autodefine en una entrevista que está en la bibliografía como parte de una generación bisagra, aunque no especifica bisagra entre qué, si entre esa generación Cima, que bueno, es un nombre que le doy yo, y la generación que empieza con Tres días con la familia de Marcoy en 2009, que tiene ya un toque mucho más intimista. No, no lo sé, pero bueno, que realmente empieza a trabajar en cine por las mismas fechas que las mujeres de la generación Cima. Ella, bueno, se licenció en Ciencias de la Información en la Complutense, está también diplomada en Interpretación por la RESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático, y luego estudió guión en la célebre Escuela San Antonio de los Baños de Cuba. Empezó con cortometrajes, bueno, siempre ha trabajado en lo que es el cine, no necesariamente el cine en pantalla grande, sino que siempre ha trabajado en televisión, ha hecho infinidad de trabajos para televisión, episodios de series, etcétera. Tiene tres largometrajes de principios de los 2000. El Puzzle, que trata de violencia machista en la pareja, cuando era un tema que prácticamente no se, del que no se hablaba en el cine y tampoco en la sociedad, recién empezaba a hablarse del tema, y que fue nominada al Goya a Mejor Corto de Ficción. Mala Espina de 2001, que trata sobre esquizofrenia en la adolescencia y que recibió numerosos premios, y Diminutos del Calvario de 2002. Ya luego su siguiente obra propia es El patio de mi cárcel de 2008, por la que recibió una nominación al Goya a Mejor Dirección Nobel. También ese año la recibió Irene Cardona, que vimos aquí, Un novio para Yasmina, pero ese año lo ganó Santiago Sanú, el primer director, o sea, el primer cineasta
migrante descendiente con el truco del manco, por lo que, bueno, ese año no me dolió tanto que las mujeres quedaran excluidas. También fue nominada a Mejor Actriz Protagonista Verónica Echegui y a Mejor Actriz Revelación Ana Wagner, que es una actriz que a mí me encanta y que creo que tiene poca proyección porque no da el físico normativo que esperamos de las mujeres. Y a Mejor Canción Original, no ganó ninguno. Eh, bueno, voy a decir, ya que estoy en esta fecha, 2008, la película tuvo 58.000 espectadores en taquilla, poco. Al año siguiente se estrenó Celda 211, dirigida por Daniel Monzón, que es un drama penitenciario masculino, hiper, mega violento, que tuvo más de 2 millones de espectadores, espectadoras. Fue nominada a infinidad de Goyas y ganó 8. Y claro, realmente es de nuevo, o sea, interesa más la experiencia incluso para las espectadoras mujeres, porque las mujeres van más asiduamente al cine que los hombres, está comprobado, como en todas las actividades culturales. Que tengan más interés en ver un drama violento en una cárcel masculina en la que no hay mujeres que un drama mucho más, digamos, bueno, intimista en el sentido de que llegamos a conocer a estos personajes. Hay algo de violencia por motivos obvios, pero la diferencia es abismal. Yo vi la película, sí, Luis Tosar está espectacular como el protagonista, el malo malísimo, que además tiene por apodo Mala Madre, pero nunca me ha interesado volverla a ver, mientras que El patio de mi cárcel la he visto un montón de veces. Entonces, bueno, que obviamente hay también aquí cuestiones de distribución, de publicidad, de presupuesto, que hacen que una película como Celda 211 haya arrastrado a tanta gente al cine. Su segunda película luego es de 2014, Marsella, y tiene ciertas concomitancias la protagonista con el personaje de Isa, porque es una mujer que ha perdido la custodia de su nena por drogas y alcohol. Y luego cuando recupera la custodia y conoce, bueno, es una road movie, conoce a la madre de acogida y al final decide dejarla con la madre de acogida porque siente que la va a cuidar mejor. Habría que interrogarse sobre esto, pero bueno, es la decisión de la directora. Y en el patio de mi cárcel ocurre que Isa va a perder también la niña, va a ser, no sé si adoptada oficialmente o acogida por la abogada que le ha estado llevando los casos, pero bueno, en el caso de Isa tiene sentido porque está en la cárcel, entra y sale de la cárcel, es toxicómana y además se va a morir de SIDA. O sea, eh, luego Verano en Rojo de 2023, que es una película de encargo. Comenté en la sesión sobre la isla interior porque habla de pederastia en la iglesia. Está basada en una novela de Bernard González Harbour y es bueno, es un thriller muy digno, pero un thriller sin más. Y ahora está en postproducción, acaba de rodar La Noche Cerrada, que está definida como un thriller psicológico. Aparte, incluyó aquí 2 miniseries, como digo, ya ha dirigido infinidad de episodios de series, algunas muy famosas de los años 2000 como La Señora o La República, pero estas dos las dirigió en su integridad, aunque son de encargo. Ella explica cómo, por ejemplo, en La Princesa de Éboli, que ella nunca habría desarrollado el guión así, le dieron el guión y las 3 intérpretes principales y ya luego el resto sí lo hizo ella. Pero bueno, se ha podido ir ganando la vida mediante lo que a ella le gusta, que es, como dice, la pulsión de contar historias. En cuanto al patio de mi cárcel, pues bueno, el género es global, es cine social. Obviamente los dramas carcelarios siempre tienen un componente de cine social porque se quiere denunciar algo. En este caso, pues las condiciones que sufren las reclusas, pero también algunos de los motivos que las llevan a estar en prisión. Como digo, para mí el protagonismo es coral. Es cierto que Isa es un poco el hilo conductor porque empieza, bueno, el hilo, sí, empieza con ella y termina con ella,
Como dije, viene a ser el prototipo de la presa de esa época, toxicómana, que entra y sale de la cárcel porque luego comete delitos para procurarse la droga. En ese sentido, ella es la protagonista. Pero quien realmente mueve la acción aquí es Mar, que es la nueva funcionaria de prisiones que decide montar un taller de teatro. Y este taller de teatro, de hecho, se convierte en una compañía y sigue todavía 40 años después existiendo. De hecho, el personaje, digamos, la persona real en la que se inspira Mar, aunque todo está ficcionado, Elena Cánovas, colaboró en el guión que coescribió Belén Macías junto con Arantxa Cuesta. Y luego yo diría que Dolores es también un personaje muy importante porque de ella también sabemos mucho y también la vemos fuera de la cárcel, al resto solo las vemos en prisión básicamente, ¿no? Con alguna o cuando salen. Pero a Dolores la vemos en su medio, vive en un barrio chabolista y bueno, hablaré un poco más de Dolores. Los espacios son urbanos, la cárcel está en Madrid, bueno, y cuando sale, pues el autobús está relativamente cerca, o sea, no está ahí perdida en medio de la nada, como muchas cárceles, y básicamente solo hay interiores, aunque, bueno, esté el patio de la cárcel, que es exterior, pero igual está circunscrito, está todo, o sea, no pueden salir de ese patio. Y aquí, bueno, solo mencionar el título, que es muy llamativo porque, claro, cuando vemos el patio de Mica, pensamos el patio de mi casa, ¿no? La canción esta de la Virgen de la Cueva, y es el patio de mi cárcel. Y yo lo veo que se puede interpretar de dos maneras. Uno es el patio, que en su cárcel hay un patio, no un patio solo en sentido literal, que lo hay, sino que hay situaciones de disfrute, hay situaciones eh, de desarrollo personal, de incentivos, ¿no? Que tienen. O sea, no están todo el tiempo sufriendo, vaya. Y luego también la idea de que la cárcel es como una casa. eh, y, por ejemplo, personajes como Isa o Rosa, que es otra chica toxicómana, que en su caso no tiene familia. Isa sí, Isa tiene un hermano que trabaja en una portería y bueno, se ocupa de la niña, la va a visitar, la recoge cuando tiene permiso. Rosa no tiene a nadie, también es toxicómana, es una mujer prostituida. Y bueno, y su historia también es muy trágica. Entonces, chicas como ella, niñas casi, porque son muy jovencitas, casi que están mejor en la cárcel, porque la directora de prisiones en algún momento le dice a Isa, eh, cuando vuelve a la cárcel después que ha estado fuera 5 meses, vuelve porque ha intentado otro atraco, que son bastante chapuceros sus intentos de atraco. Le dice, estás prisionizada porque aquí te comportas muy bien, ya luego hacia el final se irá volviendo más rebelde en el buen sentido, porque es para denunciar las represiones que sufren en la cárcel. Eso, aquí te portas muy bien, pero sales a la calle, ¡pchu! Ya estás de vuelta. Eh, pues eso, que estaría mejor. Se desarrolla, como dije, en un pasado no muy lejano. El desarrollo cronológico es lineal, aunque hay varios saltos de tiempo y hay algunos montajes rápidos que sirven como una especie de transición entre esos tiempos distintos. Y bueno, empiezo ya ahora a mostrar primero. Pido disculpas por la calidad de los fotogramas. El DVD no está en buenas condiciones y realmente hay muy pocos fotogramas que salgan nítidos. No tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay fotogramas cuando el montaje es muy rápido que son difíciles de captar. No. Aunque sean, digamos, aunque esté el plano 2 segundos en pantalla, no sale nítido y lo siento. Antes del principio hay un epílogo bastante largo donde nos presentan a Isa. Por eso digo que en ese sentido es la protagonista. La vemos, pues eso, ahí sí hay saltos de tiempo, flashback y analepsis y prolepsis, porque la vemos en un intento de atraco que sale fatal. Pero antes la vemos en la Noche de Reyes con su hermano y su niña y cómo va, aunque intenta no hacerlo, va a comprar droga a algo, un lugar que parece pues la Cañada Real.
pero es muy largo y por eso no lo he puesto. El principio, este es prácticamente el primer fotograma y ya vemos, bueno, el entorno carcelario total, barrotes por todos lados. Y aquí vemos esta primera escena, es cuando llega Luisa, la chica colombiana, y vemos realmente el maltrato que sufre, un maltrato sutil, quiero decir, no son palizas, pero es un trato vejatorio. Esta es una de las funcionarias de prisiones, Cristina, que es bastante mala, lo siento, no me gustan estas palabras tan obvias, pero bueno. Esta mujer está llorando, muerta de miedo, como le dice Mar, que está observando toda esta situación. Vemos aquí, esta es Mar. Mar, digamos que no es funcionaria por vocación. Quizás por eso es mucho más empática. Ella cuenta, pues, eso que se dedicaba a hacer cositas en el teatro, pero cuando se separó necesitaba algo más estable y quién sabe, a lo mejor fue la única oposición que salió en ese momento. Aquí vemos cómo Chris le mira la boca, prácticamente como si fuera un caballo, ¿no? Luego la obliga a hacer sentadillas y la chica se hace pis. Y vemos cómo Mar enseguida va a taparla, porque obviamente la ha obligado a desnudarse, e intenta pues consolarla. Y ya esta escena es un poco más larga, no termina exactamente aquí. Bueno, luego, después de que se vaya Luisa y que limpien el suelo, entra Isa y ahí enseguida vemos que se crea ya una complicidad entre Isa y Mar. Y el final también tiene que ver con Isa, cuando ya muere de SIDA. Aquí vemos el cementerio, esta Rosa, que también ha entrado, ha salido de la cárcel, ha vuelto a entrar y luego en un permiso no vuelve. O sea, está fugitiva, ¿no? Y vemos aquí cómo camina entre las tumbas, la vemos con esa vestimenta, parece muy prostitucional. No la he podido enfocar de cerca, pero la vemos muy desmejorada, con lo cual es probable que ella también tenga el VIH. Y bueno, cuando Mar la ve, pues la abraza pues con muchísimo cariño. Por supuesto, no la va a delatar en fin, de que la ha visto, no va a llamar a la policía para que la detengan, ¿no? Y vemos aquí, pues eso, el cariño que transmite Mar. Esto es cuando, bueno, Rosa deposita unas flores en la tumba de Isa y luego ya se va. Aquí vemos a Mar, que está a un lado, esta pareja no sabemos quién es, y este, ahora lo veremos, es un chico al que conoce, bueno, ya luego hablo de la familia. Este chico lo conoce en la primera salida que hace la compañía de teatro a la cárcel de hombres de Salamanca, se le llama El Poeta, y es como una especie de, bueno, hay un par de flechazos aquí que ya saben, bueno, si han seguido mis sesiones, no me gusta mucho ese tipo de historias, pero aquí tienen su componente bonito, o sea, estas chicas y están como es tan dura su vida que supongo que esto les crea una ilusión. Lo que pasa es que el poeta también es toxicómano, sí mantienen una relación, de hecho tienen encuentros vis a vis, pero da la impresión de que ni siquiera mantienen sexo, o sea, están tan enganchados a la droga, tan pasados de rosca que ni parece que el sexo les resulte importante, lo cual me parece bastante triste. Y luego aquí ya vemos al hermano, a la hija, esta es la abogada hiper mega pija que se va a quedar con la nena y su marido, que bueno, que la pinta de pijo que tiene, bueno, me cayó. Y luego el epílogo es muy, muy breve, dura, no sé, 10 15 segundos. Vemos aquí un patio de butacas, todo muy, no solo está oscuro, sino como siempre difuminado. Pero esto ya vamos a saber que es 1995 y vemos que ya Luisa y Dolores están fuera, están contentas, están radiantes, están guapísimas. Y luego esta es la directora de la prisión, Blanca Portillo, que fue la que de alguna manera, permitió que Mar llevase adelante el taller. Uy, me está yendo. Entonces, bueno, vemos a todo este público aplaudiendo y luego Mar las invita este es el 10º aniversario de la compañía, módulo 4 en este caso, y van a representar el patio de mi cárcel, que es una pieza que han escrito las propias reclusas sobre su vida antes de que, ¿cómo es? Él lo explica, antes de que la cárcel entrara en sus vidas y luego ya.
entra por el telón y ahí termina la película. Bueno, leitmotiv, esto parece una obviedad, lo de los barrotes, pero creo que hay más barrotes de los que tendría que haber en sentido literal. Esta toma, que es una de las primeras, me parece, no sé, realmente me encoge el corazón, ¿no? Vemos aquí, pues, los barrotes, alambres de espino y cómo tienen ropa interior tendida en los barrotes, ¿no? Como si fuera efectivamente su casa. Y luego el megáfono, que es una especie de protagonista en plan objeto, que es muy importante porque, bueno, cuando las llaman a comunicar, cuando les cierran la hora del patio, pero cuando en algún momento Isa habla con Mar, le explica que lo peor para ella es cuando te acostumbras, pues eso, a los partes, te acostumbras a no tener ningún tipo de privacidad, te acostumbras al megáfono, ahí estás perdida. Luego estos son los barrotes, aquí es una escena cuando Rosa se va de prisión e Isa y Dolores la despiden eh, y se quedan detrás de los barrotes. De Rosa, de Dolores quiero decir que es gitana y una cosa que me gusta mucho de la película es el motivo por el que está encarcelada. Vamos, no, si fuera una persona real diría es tristísimo, pero no está por uno de los delitos comunes, sino porque mató a su marido maltratador en legítima defensa. O sea, realmente es un delito que podría haber cometido una mujer de cualquier clase o de cualquier grupo étnico. Y luego aquí vemos a las cuatro funcionarias detrás de los barrotes mientras la policía está intentando contener una de las tres escenas de violencia que hay, que ahora resumiré brevemente. O sea, ellas de alguna manera también están encarceladas hasta cierto punto, obviamente muy distinto, pero también su situación, no, vamos, una profesión que, vamos, yo creo, a menos que seas una persona sádica, me parece bastante dura. Pero vemos también barrotes en otros contextos. Este es el locutorio y vemos que están divididas las personas reclusas y las visitas por una especie de tela metálica, o sea, que forma barrotes, ¿no? Ahora yo he visto en películas más recientes o en series más recientes, no carcelarias propiamente, pero en las que hay algún personaje que va a una cárcel, ahora son los locutorios, son de cristal y lo que hay es un teléfono, con lo cual ni hay que estar chillando, ni hay esta sensación de estar detrás de unos barrotes. Y aquí es Dolores, de la que, bueno, les conté por qué está, pero ella también se queja de que de sus cuatro hijos, solo el más joven, Jere, que es este, le sigue hablando después de que matara a su padre. Y Jere acaba también en prisión más adelante por temas de droga. Y aquí vemos a Luisa con un guardia civil que se ve que le echa el ojo muy pronto, un picoleto, como lo llaman, en broma, bueno, en broma, y que realmente aquí se crea una relación, digamos, más sólida que la de Isa y el poeta, porque, bueno, Luisa no consume drogas, el guardia civil tampoco, y él se ve que la ayudan. Hay una escena muy, muy breve de estos montajes rápidos en que se ve a él con ella en uno de estos cuartitos familiares y donde estaban su niña y su niño que se habían quedado en Colombia. Entonces no sabemos muy bien lo que ha pasado y cómo los ha traído, si se han casado, bueno, ni idea, no, no lo sabemos, pero están en pareja. Y luego aquí vemos esta que me parece está muy clavado porque esto ya no es un barrote ni de los metálicos de las paredes, de las ventanas, ni del locutorio, sino que esta es ¿cómo se llama? La red de la cancha de voleibol que tienen, ¿no? O sea que también aquí vemos cómo, o sea, es imposible salir de esa mentalidad carcelaria. Y esta es Rosa, ¿no? Y la vemos aquí lindísima, jovencísima, y es muy triste si comparamos luego con esa última escena. Y ahora hablar un poco de las presas. Hay una segregación, por un lado institucional, hay dos celdas colectivas. Eso creo que ha cambiado, que ahora las celdas tienden a ser
sino siempre individuales, por lo menos dobles. Aquí son dos larguísimas habitaciones, como las de un internado, las de barracones militares. Y bueno, no he puesto, como vemos, que en una están las españolas, porque lo vemos según Mar va recorriendo toda la celda, dándoles, haciendo el recuento de buenas noches, y vemos que todas están, todas las españolas y las gitanas también. Y luego en la otra están todas las mujeres extranjeras y también lo vemos porque una de ellas pasa y vemos de nuevo que son todas extranjeras. O sea que hay esa segregación y luego hay otra más espontánea que se reúnen con su, entre comillas, gente. Pero aquí es interesante porque vemos cuatro españolas, ya hablé de Isa y de Rosa, pero luego está Ajo, que está también por drogas, o al menos eso le dice su madre, no sabemos cuál es su delito propiamente. Que ella la pierde en las drogas, su madre es hiperpijísima, y bueno, las mujeres porque es lesbiana. Y Pilar, que es otra pija integral, que de hecho está por un delito de fraude porque intentó quedarse con la herencia de su familia, o lo consiguió, incluso no recuerdo el detalle, que es, digamos, de quien está enamorada, Ajo. Y me parece importante que se vea que también hay delincuentes de clase alta. Son las menos, los menos, en el caso de los hombres, porque, bueno, tienen muchas más facilidades para escaquearse, para pagar buenos abogados, etcétera. Pero aquí están jugando las cuatro al parchís. Luego aquí, al mismo tiempo, vemos una fiesta gitana en una de las celdas, están celebrando el cumpleaños de alguien, aquí vemos a Dolores, y esta chica de la que no sabemos nada y cuyo nombre nunca se dice, creo, pero que participa en el grupo de teatro, entonces las vemos bailando, pues, no sé, música flamenca, un poco estereotípico o no, igual es lo que hacen realmente en estas situaciones. Y luego aquí vemos esa otra celda, la que les digo, donde solo hay extranjeras. Aquí en primer plano a las dos latinoamericanas, a Luisa, ella dije, vino como mula, y a esta la narcotraficante, que bueno, tiene la vida, tiene la vida padre, como se diría en México, ahí en la cárcel, porque le manda muchísima comida, en fin. Y es de algún modo la peor en algún momento, pues como ella pues trata bien a Luisa. Luis habla con ella y Dolores le dice, no, no hables con esa mujer, esa es una narco, esa es lo peor, porque evidentemente quien es responsable de la situación de Luisa, de la situación de Isa, la situación de Rosa, con el tema de las drogas, es la gente como ella, o sea, las que dirigen los cárteles, que son quienes se enriquecen y que pocas veces pisan la cárcel, ¿no? Pero bueno. Y luego aquí vemos a un grupo de cuatro, suponemos que africanas, mujeres negras. Esta sí es africana porque habla con acento. Y es ella la que inicia esa pelea gordísima. Y a mí esto es lo único, mi única objeción a esta película es esta. De esta mujer no sabemos nada, ni por qué está ahí, ni quién es, ni de dónde viene, solo la vemos para iniciar una pelea. Entonces, no quiero decir que sea racismo, pero si al menos supiésemos quién es, como sabemos, yo qué sé, incluso si fuese latinoamericana, hasta tendría más sentido porque diríamos es una sicaria de Aurora, ¿no? Pero esto, que la única negra que vemos, bueno, que vemos en una escena larga, sea violenta, es un poco triste. Y es porque, bueno, le va a pedir a Maika, que es de las españolas, ahora parecerá la más mala, mala en el sentido, eso, las demás todas tienen algo que las redime, ¿no? Salvo, bueno, Pilar tampoco es buena gente, pero Maika es más en el sentido violento. Hemos visto cómo le ha robado la medallita que tenía Luisa al principio y los zapatos, y entonces, pues cuando ésta se enfrenta con ella, dice, pero ya te di esto, no, me debes dinero, ahí se ensarzan las dos en una pelea y acaban, pues eso, metiéndose el resto de presas, acaba viniendo la policía y bueno, es una situación muy dura. Y luego la tercera escena de violencia, esto tiene que ver con, de nuevo, ahora es Maika, porque aquí mostré
Ajo, que está enamoradísima de esta Pilar, que Pilar no es lesbiana, o por lo menos no es solo lesbiana, porque tiene un marido, un hijo, una hija, y tiene encuentros vis a vis con su marido. Y Maika, precisamente esa que ahora les diré que es la mala, como que la va seduciendo y al final pues eso, Ajo acaba sintiendo unos celos tremendos porque encima, claro, comparten habitación, no es ya solo que compartan un espacio como un lugar de trabajo, por decir algo, sino incluso la misma habitación. Y bueno, y Ajo llega un momento en que le clava un pincho a Maika y bueno, acaban enviándola a Ávila a una prisión de primer grado, ¿no? Por lo cual las demás pues se molestan con Pilar y la culpan a ella. Bueno, pero también se mezclan y en esto tiene mucho que ver el taller de teatro. Esta es la primera obra que representan, ahí solo para las reclusas. Interpretan el retablo de las maravillas de Cervantes, ese entremés donde se critica un poco las apariencias, que viene a ser, bueno, una versión aplicada al siglo de oro español, del rey está desnudo, ¿no? Unos estafadores muestran un espectáculo de títeres y dice que solo podrá verlo quienes no sean bastardos ni tengan sangre judía o morisca. Y entonces en el escenario no pasa nada, pero nadie se atreve a decirlo porque entonces estaría diciendo que es bastardo o no tiene limpieza de sangre. Y entonces aquí vemos a Luisa, aquí vemos a Dolores, aquí vemos a Pilar, aquí vemos a la otra chica gitana, la que no tiene nombre, esta creo que es Isa. O sea, un poco ahí esta mezcla. De nuevo, no está es nítida la imagen. Y esto es ya la primera representación que hacen fuera de la cárcel, en la cárcel de hombres de Salamanca, cuando el poeta, pues, no, ya bueno, le manda notitas a Isa y el Picoleto ya se ve que le ha echado el ojo a Luisa. Aquí vemos a Mar, que no dije, pero bueno, están de la Peña. Y de nuevo, Ajo, Maika, esta es la mala. Pilar, Isa, esta no sé quién es, Rosa. Y aquí lo que han interpretado es Bajarse al Moro, que es una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, que es casi contemporánea con esta época y tiene que ver precisamente con las drogas, el tráfico de drogas, atracos, etcétera. Luego hay otra obra más que solo es un monólogo que filman en la cárcel, que interpreta Isa, que es la mejor actriz, si no fuera que la pobre está pues totalmente colgada de drogas, que es un monólogo a una dona sola, una mujer sola, de Franca Rame y Darío Fo, que es un monólogo feminista y además de reivindicación de la sexualidad femenina. Y luego vemos que también se mezclan fuera en el patio. Esto aquí ocurre cuando Aurora se va a ir, ¿no? Mañana se va de la cárcel, ya ha cumplido su condena. Y bueno, hacen aquí una comida, hay orquesta, hay vino, hay de todo. Y vemos que están todas, ¿no? Esta es una chica nueva que ha entrado y a la que vemos poco, pero acaba también en la compañía de teatro. Y empiezan a bromear sobre sexo, ¿no? Le bromean a Luisa con que el picoleto en la cama no debe de ser gran cosa y ella dice, "Oh, si supiera, no se le resiste ninguna pintura ni con el tricornio puesto, ¿no?" Y todas ríen, intercambian experiencias y entonces es esta sensación de solidaridad que se crea más allá de las cuestiones de raza y de clase, aunque bueno, Ajo mira para otro lado porque está pendiente de Pilar y su nueva novia. Y luego ya por último, incluyo aquí, hablo de Vigilar y Castigar, que es la obra emblemática de Michel Foucault, escrita en 1975, que habla de cómo a partir del siglo XIX se impusieron nuevas tecnologías en la sociedad para vigilar y castigar las conductas que se desvían de lo que se consideraba la normalidad y donde, bueno, no solo la cárcel es uno de estos lugares de control de la población, sino también, pues, los sanatorios psiquiátricos, los hospitales, etcétera.
Pero aquí me ha parecido válido porque vemos esa vigilancia constante, vemos aquí siempre los policías en lo alto, vemos varias veces. Aquí hay dos guardias civiles, suponemos que el guardia civil novio o lo que sea de Luisa es uno de ellos en alguna de estas escenas. Y luego, cómo vigilan, o sea, lo que están mirando es este patio donde las chicas, mujeres, intentan pues llevar una vida pues normal, jugar al voleibol, charlar, bueno, a veces también se drogan, a veces, en fin. Eh, y luego castigar. Los castigos son constantes. Aquí sí el problema es por el montaje rapidísimo, cámara en mano de esa pelea campal que hay con la policía, como la policía les empieza a pegar palos. No, no pude, ahí sí que no fui capaz de sacar un fotograma dándole palos, pero sí vemos los dos cascos, lo vemos el escudo, aquí vemos a Isa chillando a Rosa, y realmente utilizan una violencia desmedida, desmesurada, puesto que, a ver, estas son mujeres, estos no son hombres fuertes, altos, gordos, en fin. Y luego, uno de los castigos a raíz de esto son las celdas de aislamiento. No se ve bien, pero esto es muy lóbrego, muy siniestro. O sea, esto parecen casi mazmorras de la Edad Media, ¿no? Y bueno, aquí no se distingue, pero es Mar que va a ver bueno, están en las celdas de aislamiento Maika, y la mujer africana que iniciaron la pelea. Y la mira por la mirilla. Y luego también en algún momento Isa es castigada en celda de aislamiento, estoy ya cerca del final, porque se enfrenta a Chris, la otra funcionaria de prisiones, y la insulta, y también ella acaba en aislamiento, ¿no? Este es uno de los castigos. Luego hay simplemente, o sea, lo que llaman los partes, cada vez que incumplen alguna norma, algunas de las cuales son muy arbitrarias, como terminar la hora de patio antes de que corresponda, y eso conlleva la pérdida de privilegios o las celdas de aislamiento o perder visitas o perder permisos de fin de semana. Pero también resisten, y esta es una obra, esta es la cuarta obra que vemos, como digo, ya expliqué las otras tres, esta es de creación propia, se llama Régimen Abierto, donde hacen una parodia, ¿no? De digamos, las carencias de la prisión. Reclaman aquí estas cuatro chicas una serie de mejoras, que mejore la asistencia sanitaria, que no les den tantos partes, que en la comida no haya cucarachas. No, no vemos en ningún momento que haya cucarachas en la comida, pero bueno. Y aquí también vemos que hay dos hombres que colaboran con la compañía, lo cual está muy bien, ¿no? Y este es el director de prisión y dice, "Pss, a mí me importan un carajo vuestras reivindicaciones, ¿no?" Y entonces se desnudan como acto de resistencia, de rebelión, como una especie de femen ante avant la lettre, y luego, bueno, las tapan y empiezan una coreografía burlándose de los partes, 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 partes. No, no lo puedo imitar, no tanto bien. Y bueno, las funcionarias se van indignadas cuando termina la función, y la nueva directora de prisiones, la que ha sustituido a la que interpretaba Blanca Portillo, cancela el taller de teatro. Y entonces empiezan a protestar por esto. Esto es una escena en el comedor donde hacen como una cacerolada, ¿no? Aquí está, bueno, Isa, Luisa, Dolores y esta chica nueva, y empiezan pues con los platos y jarras de metal a quejarse. Y luego hacen una sentada en el patio, ¿no? Abajo los muros de las prisiones, teatro igual reinserción, queremos módulo 4, porque realmente este tipo de iniciativas son muy importantes. O sea, si realmente se quiere reinsertar, que las cárceles no sean solo un lugar punitivo, sino también de rehabilitación y que permita la reinserción de estas personas en la sociedad, hacen falta estas iniciativas. No necesariamente que alguna de ellas vaya a acabar siendo actriz profesional, pero les da una serie de herramientas que antes no tenían, hablar en público, por ejemplo, Dolores no sabía leer y aprende a leer gracias al taller de teatro. Entonces, bueno, al final sí, entre estas quejas y quemar, presenta todo un dossier a lo que es instituciones penitenciarias,
consiguen que el teatro, la compañía vuelva y, como digo, cumplió el año pasado 40 años. Y lo creo que uno de los grandes méritos de esta película es que humaniza a las reclusas, digamos, a esta población otra, excluida de nuestro campo de visión, les da una humanidad. Vemos que hay de todo, no todas son buenas, no todas son, porque si no, no estarían ahí, pero la mayoría están por cuestiones de droga. De hecho, se calcula que el 70%, 80% de las reclusas están por temas de droga y robo y ese tipo de cuestiones que normalmente vienen asociadas, ¿no? En fin, y eso les da una humanidad que a mí me parece muy enternecedora. En cuanto a bibliografía, he puesto pues esta entrevista con Belén Macías, una larga entrevista. No es tan profunda como me gustaría, pero sí nos da una buena idea de su trayectoria. Luego este artículo de Ana Corbalán, que me parece excelente, no lo he mencionado, pero donde habla de la resistencia en la prisión y compara el patio de mi cárcel con Entre Rojas de Azucena Rodríguez, que como digo, no tengo fresca, pero el análisis de El patio de mi cárcel es muy, muy bueno y recomiendo que lo vean. Luego, como referencia, he puesto el libro de Michel Foucault, la traducción española. Y por último, una breve entrevista con Elena Cánovas, la iniciadora del Teatro Yese, que habla de esos 40 años volando entre las rejas. De hecho, han recibido premios como el Max, que es el equivalente a los Goya en teatro. Han participado, incluido el año pasado, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Entonces realmente es fantástica. Ahora ya la cárcel de Yeserías se cerró y ahora tienen este grupo en Alcalá Meco en la sección de mujeres porque es una cárcel mixta. Y bueno, ya con esto termino. Les agradezco su atención si han llegado hasta aquí y como siempre pedirles algún like, alguna suscripción y algún comentario. Y bueno, y si no, pues nos vemos en la próxima. Chao.